Muy buenos días a todos los niños y niñas que están viendo este video que en conjunto con Aprendo Libre hemos creado para ustedes. Me presento en primer lugar, yo soy la profesora Camila y soy la profesora de lenguaje. Voy a estar encargada de acompañarlos durante estas sesiones para poder conocer un poquito más sobre nuestra área y bueno, recordar que estamos en una nueva unidad. Sí, que la comenzamos la clase anterior. Hoy estamos en la segunda sesión de esta unidad de género lírico. Y antes de comenzar con los contenidos que corresponden a esta nueva unidad, quiero hacerle las recomendaciones que hago clase a clase por si hay alguien nuevo que no las conoce y para recordarlo a aquellos que lo han podido olvidar. En primer lugar, les quiero recomendar que puedan ubicarse en un espacio en el que se encuentren cómodos, que tengan una luz suficiente para poder trabajar con los contenidos que vamos a trabajar. Un lugar, chicos y chicas, en el que no sean interrumpidos para que la concentración que tengan no se desvíe, y en un lugar también en el que ustedes no puedan tampoco interrumpir al resto de sus familiares o de la gente con la que viven. En segundo lugar, cuando yo me refiero a una luz adecuada, quiero decir que no sea una luz muy alta para que no les nuble la visión de la pantalla, ni una luz muy baja para que puedan ver lo que van escribiendo a medida que avanza la sesión. Por esto último es muy importante entonces indicarles que se acompañen de un cuaderno a lo largo de la sesión, un cuaderno donde puedan ir tomando apuntes y además puedan ir escribiendo lo que va apareciendo en la presentación, ¿sí? Entonces, por último, señalarles que si gustan solamente se acompañen de un vaso o de una botella con agua para que vayan hidratando su cerebro a medida que la clase avanza, y así van a estar siempre despiertos con su cerebro bien activo, poniendo atención a los nuevos conocimientos que están adquiriendo, ¿sí? Entonces comienzo. La clase del día de hoy presenta el mismo objetivo que la clase anterior porque vamos a seguir desglosando temáticas que vimos en la clase anterior. El objetivo es conocer elementos estructurales del género lírico, ¿sí? Recuerdan que en la clase anterior enfocamos nuestro esquema, nuestros textos en nuestro árbol que hemos venido construyendo desde la clase 1 de la unidad 1, ¿cierto? Y estamos en la parte de los textos líricos. La clase anterior respondimos algunas preguntas para poder comprender qué era el género lírico. Una de ellas fue, ¿por qué se caracteriza el género lírico? ¿Qué respondimos en aquella pregunta? Claro, en esta pregunta nosotros pudimos responder que el género lírico se caracterizaba por ser una expresión de sentimientos individuales personales, ¿cierto? ¿Cómo lo identificamos? También, asimismo, identificamos que los géneros líricos se componían de dos elementos, uno de forma y otro de contenido, ¿cierto? Nos enfrascamos en los elementos de forma, que eran rima, verso y estrofa, y de esa manera podíamos nosotros reconocer cuando un texto era lírico, y además cuando al leer el texto nos diéramos cuenta que está basado en las expresiones del poeta, ¿cierto? O de la poeta. ¿Poesía o poema? Esta también fue una pregunta que hicimos en la clase anterior y que también surge repetidas veces cuando estudiamos el género lírico. ¿Estoy leyendo poesía o estoy leyendo poema? Dijimos que la diferencia era que poesía son todas las manifestaciones escritas orales donde se expresen los sentimientos, los sentires individuales, y poema, en cambio, era el texto escrito que se escribía en verso, ¿sí? Poesía es el general de elementos que podemos encontrar dentro del género lírico, y poema es específicamente uno, aquel que se escribe en verso estrofa.
Poesía puede ser música, puede ser las payas, puede ser el hip hop o las diferentes manifestaciones del género lírico en la que se expresan los sentimientos, los pensamientos incluso y las reflexiones de alguien, de una persona. Y por último, ¿cómo lo podemos reconocer? Y aquí entraban lo que mencionaba también hace un rato, los elementos de estructura, que es rima, verso y estrofa, y también la expresión de sentimientos. La clase pasada, asimismo, yo les señalé que teníamos dos elementos, los elementos de forma y los elementos de contenido, y nos centramos específicamente en los elementos de forma, que eran rima, verso y estrofa. ¿Sí? Antes de continuar, vamos a recordar qué era una rima. Una rima dijimos que era la igualdad o similitud de sonidos finales de cada verso. ¿Ya? Tengan eso en su cabeza porque la clase de hoy se va a tratar sobre la rima. ¿Sí? Y la rima es la igualdad o similitud de sonidos finales de cada verso. Por ejemplo, la clase pasada yo les mostré que esto era esta estrofa que tengo acá era una rima porque los sonidos finales de los versos pares están terminados igual y por tanto hacen que se convierta en una rima. Leamos. Arauco tiene una pena que no la puede callar. Son injusticias de siglos que todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio, pudiéndolo remediar. Levántate, buen Chuyán. Acá vemos que el verso 2, 4 y 6 están terminados de la misma forma y estos le brindan entonces este aspecto de musicalidad o de rima a nuestro poema. Y entonces, rima, igualdad o similitud de sonidos finales del verso, podemos encontrar dos tipos, la rima asonante y la rima consonante. ¿Sí? Hay dos tipos de rima asonante y rima consonante. Vamos primero con la rima asonante. Antes de poder saber cuál es específicamente la rima asonante, quiero que lo descubramos. Por esa razón vamos a leer una estrofa que también del poema de Violeta Parra y luego vamos a ver qué tiene esta estrofa que pueda hacerla asonante. Dice, un día llega de lejos Huescufe conquistador, buscando montañas de oro que el indio nunca buscó. Al indio le basta el oro que le relumbra del sol. Levántate, Cunimón. ¿Qué tienen en común los versos de esta estrofa? Los versos finales de esta estrofa. Exactamente. En esta estrofa podemos ver que hay una coincidencia entre las vocales finales de dos o más versos. Y acá podemos ver que hay una coincidencia en la vocal final de los versos pares. Conquistador, buscó, sol. Esos tres versos terminan con una O, ¿cierto? Y que ahí coincide la vocal. Por eso se llama rima asonante, porque solamente coinciden las vocales finales de dos o más versos. Veamos ahora la rima consonante. El mismo ejercicio que hicimos recién con la rima asonante, lo haremos con la consonante. Primero vamos a leer la estrofa y luego vamos a ver los elementos que podrían hacerle una rima consonante. Leo y ustedes me siguen. Cruz que ninguno mira y que todos sentimos. La invisible y la cierta como una ancha montaña. Dormimos sobre ti y sobre ti vivimos. Tus dos brazos nos mecen y tu sombra nos baña. Repito. Cruz que ninguno mira y que todos sentimos.
la invisible y la cierta como una ancha montaña. Dormimos sobre ti y sobre ti vivimos. Tus dos brazos nos mecen y tu sombra nos baña. Acá, ¿qué elementos podemos encontrar similares en esta estrofa que podamos decir que rima consonante? Recuerden que una rima es una igualdad o similitud de los versos finales de cada, o sea, de las palabras finales de cada verso. Y acá tenemos que los versos terminan con imos y aña. Es lo que se repite, ¿verdad? Entonces, la rima consonante es una coincidencia entre las vocales y consonantes finales de dos o más versos. Y en este caso, todos los versos tienen similitud con otro. Por ejemplo, el verso 1 y el verso 3 terminan igual, en imos, sentimos y vivimos. Mientras que el verso 2 y el verso 4 terminan en aña, montaña y baña. Aquí podemos ver que coinciden tanto las vocales A como la ñ, por ejemplo. ¿Se entiende? ¿Queda claro? Veamos, avancemos. Aquí está lo que yo les señalaba entonces, destacado en rojo, la similitud, la coincidencia de las vocales y las consonantes de los versos, ¿cierto? Vamos a realizar una actividad para ver si esto de la consonante y la asonante queda claro. Este es un fragmento del poema Un cuento de Navidad de Andrea Blanqué, una poeta uruguaya. ¿Ya? Es un fragmento de su poema, así que lo pueden buscar por el nombre para aquel que quiera leerlo o comprender mejor. Ya en Oriente, como en Occidente, se festeja Navidad como en cualquier continente. ¿Qué tipo de rima tenemos acá? Ya en Oriente, como en Occidente, se festeja Navidad como en cualquier continente. Exactamente. Acá tenemos una coincidencia entre las vocales y las consonantes del verso 1, 2 y 4. ¿Sí? Ambos versos, o sea, los tres versos, disculpen, terminan en ente. Por lo tanto, ¿cómo se llama la rima en la que coinciden vocales y consonantes? Exacto, se llama rima consonante, ¿sí? Este poema se titula Círculo y es del poeta mapuche Elicura Chihuaylaf. Dice, somos aprendices en este mundo de lo visible e ignorantes de la energía que nos habita y nos mueve y prosigue invisible. ¿Qué podemos reconocer en este poema? En este fragmento del poema Círculo de Elicura Chihuaylaf. Exacto, podemos ver una coincidencia entre las vocales finales de la mayoría de los versos, excepto el tercero, ¿cierto? ¿Y cómo se llama la rima en la que solamente coinciden las vocales? Asonante, ¿cierto? Muy bien. Vamos con un tercer ejemplo. Dice, Coplas del vino de Nicanor Parra, un poeta reconocido de nuestro país. Dice, nervioso pero sin duelo, a toda la concurrencia por la mala voz suplico voz y condescendencia. ¿Qué rima tenemos acá? ¿O qué rima prevalece? Porque puede ser posible que dentro de un mismo poema o de una misma estrofa encontremos dos tipos de rima. Puede ser posible. Pero acá hay una que predomina, que prevalece, que la podemos identificar más fácilmente. ¿Cuál es? Exactamente. La rima de los versos 2 y 4 porque terminan ambos en encia. ¿Qué tipo de rima es entonces aquella que estamos viendo acá?
Exacto, es la rima consonante. Vamos antes de ir al último ejemplo, si bien acá podemos encontrar que el párrafo 2 y 4 tiene rima consonante, también podemos ver que el verso 1 y 3 tienen rima asonante porque ambas terminan en O, ¿cierto? Y si lo leo de nuevo, también lo vamos a descubrir. Miren, nervioso, pero sin duelo. A toda la concurrencia, por la mala voz suplico. Perdón y condescendencia. Si bien encontramos la rima asonante, la que más prevalece, la que más predomina es la consonante. Y por último, veamos este ejemplo que se llama Noche de Metales de Gabriela Mistral. Dormiremos esta noche, sueño de celestes dejos, sobre la tierra que fue mía del indio y del siervo, recordando y olvidando a turnos de habla y silencio. ¿Qué tipo de rima tenemos acá? Exactamente, acá tenemos que coinciden las vocales de los versos 2, 4, 5 y 6. ¿Cierto? Aquí hay una coincidencia de solamente las vocales, que es la vocal O. Y esta rima se llama asonante. ¿Sí? Entonces, nosotros en la clase del día de hoy revisamos elementos de forma, específicamente la rima, y la clasificamos en dos tipos. Rima asonante, aquella que coinciden los sonidos finales, las vocales finales, de cada verso, y la consonante donde coinciden las vocales y las consonantes finales de cada verso. Es importante que recuerden y que destaquen que es solamente las finales, ¿ya? Porque las principales puede que varíen mucho más y la rima se forma con la igualdad o similitud de los sonidos finales de cada verso, ¿sí? Entonces, en esta clase vimos lo que era la rima, asonante y consonante, y la próxima clase vamos a trabajar con lo que es el hablante lírico y el objeto lírico, que también son elementos estructurales del poema o del género lírico, ¿sí? Pero son elementos de contenido, ¿ya? Y ahora, esta clase y la anterior estuvimos viendo los elementos de forma, ¿sí? Espero que les haya quedado muy claro. Recuerden que este video lo pueden retroceder, poner pausa si así lo requieren para poder entender mejor los contenidos que les estoy entregando. Eso, me despido. Adiós.